pedirle que me acompañe en su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 9. Y vamos a leer en los primeros versículos del capítulo 9. Es una historia que probablemente ya muchos conocemos, la hemos escuchado, la hemos leído, hemos escuchado muchas enseñanzas tal vez acerca de esta historia, pero el día de hoy yo quisiera leerla una vez más y que pudiéramos recibir lo que el Señor tiene para hablarnos a través de esta historia. Es la historia de la conversión de Saulo cuando el Señor lo alcanza y sabemos, ¿verdad?, que después se convierte en el apóstol Pablo. Cuando ya sabemos el final de la historia, a veces eso le quita como un poco de emoción, ¿verdad? Cuando usted, por ejemplo, ve una película que ya sabe el final, pues como que no le da tanta emoción como la primera vez que la vio. Pero cuando usted ve una película por segunda, por tercera vez, pero no es lo mismo ver la película junto a alguien que la está viendo por primera vez. Y usted puede ver la emoción, las dudas, tal vez el miedo, ¿verdad?, de la película. Y vamos a tratar de ver desde esa perspectiva. Vamos a ver desde la experiencia de Saulo. Él no sabía lo que iba a pasar después. Y mire lo que dice la historia. Dice Hechos capítulo 9 versículo 1: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, del cristianismo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Amén. La historia de la conversión de Saulo. Saulo nos está narrando por medio de Lucas, que es el que escribe el libro de Hechos, cómo fue su encuentro con el Señor, cómo fue el momento en el que el Señor lo alcanzó. Y quiero decirle algo: Saulo era un hombre, desde el momento en que dice aquí el relato, que fue con el sumo sacerdote a pedirle cartas. Desde ahí entendemos quién es Saulo, porque el sumo sacerdote no recibía a cualquier persona. El sumo sacerdote era un hombre en la religión judía que literalmente lo tenían como la voz de Dios, como el representante de la voluntad de Dios. Entonces, Saulo, igual que muchos judíos fariseos de su época, veían en los discípulos de Jesús
que todavía no se llamaban cristianos, sino que dice que les llamaban seguidores de este camino, el camino, así les decían a los discípulos de Jesús, a la enseñanza de Jesús, le llamaban el camino. Entonces, Saulo, al igual que otros muchos fariseos, veían en los discípulos de Jesús una amenaza a la forma como ellos llevaban su liturgia, la liturgia religiosa. A Jesús lo acusaron de haber blasfemado contra el templo y contra la ley de Moisés. Trajeron falsos testigos que hablaron y dijeron: lo escuchamos blasfemar contra la ley de Moisés, o sea, contra Moisés y contra el templo. Dijo que iba a destruir el templo y que lo iba a reedificar en 3 días. Y dijo que la ley de Moisés ya no sirve. Y lo crucificaron. Algún tiempo después encontramos a un hombre llamado Esteban, que también estaba predicando la palabra del Señor, que los fariseos, dice la Biblia, que no pudieron resistir la sabiduría de Esteban, lo llevaron ante el concilio también y lo acusaron exactamente de lo mismo. Le dijeron: hemos escuchado que este hombre blasfema contra Moisés y contra este santo lugar, o sea, contra el templo. Entonces, entendemos que para los judíos de la época de los discípulos y de la época de Jesús, había 2 cosas que eran fundamentales para la religión judía, que eran la ley. Los fariseos, su liturgia religiosa giraba en torno a la ley, y el otro era el templo. Los saduceos, que casi siempre el sumo sacerdote era del grupo de los saduceos, que eran cercanos a los romanos, ellos, su liturgia giraba alrededor del templo. Entonces, al acusar a Jesús de blasfemar contra Moisés y contra el templo, fariseos y saduceos se unieron y lo sentenciaron a muerte. Como vieron que la fórmula les dio resultado, entonces hicieron la misma acusación contra Esteban y el resultado fue el mismo. El pobre Esteban, ¿verdad?, terminó apedreado, terminó siendo lapidado. Y entonces se dieron cuenta de que uniendo fuerzas, fariseos y saduceos, que eran los 2 grupos principales de la religión judía, podían hacerle frente a lo que ellos consideraban una amenaza, que eran los discípulos de Jesús. Para los judíos, los discípulos de Jesús no representaban otra religión, no representaban otro sistema de creencias, era lo mismo, solamente que las cosas cambiaban. Dentro del judaísmo había muchos grupos pequeños, muchas, vamos a decirlo así, muchas células, ¿no? Pero todas, aunque tenían ciertas diferencias, pero eran mínimas, todas las células tarde o temprano terminaban identificándose, ya sea con fariseos o con saduceos. Pero de repente comienza a crecer la célula de los seguidores de Jesús, que también eran judíos, pero el centro de su adoración, el centro de su liturgia, no era ni la ley de Moisés ni el templo. Si usted lee con atención el discurso de Esteban en Hechos capítulo 7 y capítulo 8, el discurso de Esteban le abre los ojos a los judíos y los enfrenta con la realidad. Esteban dice: ustedes creen, ustedes piensan que el templo es el único lugar donde Dios se manifiesta. Y dice: pero acuérdense que Dios, y por eso dice específicamente los lugares, dice: Dios se apareció a Abraham estando en Ur de los Caldeos, y después se le apareció estando en Canaán, y después se le apareció a Moisés estando en Sinaí, y después se les manifestó estando en Egipto.
y después se les manifestó estando en el desierto. O sea, Esteban les estaba diciendo: Dios no es exclusivo del templo. Dios puede manifestarse en donde Él quiera. No nada más ustedes no son los dueños de Dios. Y después de eso, Esteban tiene una visión en donde dice: aquí veo a Dios sentado en su trono y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Y eso fue algo terrible para los judíos, para los fariseos, porque para ellos quien estaba a la diestra de Dios era la ley de Moisés. Entonces, cuando Esteban ve y dice: aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, entonces ya había ofendido a los saduceos diciendo que Dios se manifestaba en todo lugar, no nada más en el templo. Y ahora se va contra los fariseos diciéndole que quien está a la diestra del Padre es Jesús y no la ley de Moisés. Y entonces dice que lo apedrearon. Entonces los judíos entienden y dicen: el grupo de los cristianos, su liturgia, su fe, no se enfoca ni en la ley de Moisés ni en el templo, sino en la persona de ese Jesús. El centro de su adoración es Jesús. Y el cristianismo comienza a extenderse como en el pensamiento de los judíos, como una plaga que amenaza con desestabilizar el control que ellos tienen sobre el pueblo mediante la religión, mediante la liturgia. Porque los saduceos eran casi prácticamente los dueños del templo. Entonces decían: Dios solamente te escucha si oras en el templo. Y entonces, para ir al templo tenías que pagarle impuestos a los fariseos, a los saduceos. Y los fariseos decían: sí, pero la única manera de agradar a Dios es entender los mandamientos y guardarlos. Y la única manera de entenderlos es que nosotros te los enseñemos. No hay nadie más que tenga la ley, nosotros la tenemos. Ellos se sentían dueños de la ley. Y si querías aprender la ley de parte de los fariseos, tenías que pagarle a los fariseos. Entonces ellos tenían el control del pueblo por medio de la religión. Pero cuando Jesús viene, Jesús dice: déjense de cosas. Ni el templo es el único lugar donde se puede adorar a Dios, porque los que adoran a Dios, dice Jesús, es necesario que adoren en espíritu y verdad, no en un lugar. Y después dice Jesús: mira, he aquí más que Moisés en este lugar. Entonces Jesús estaba diciendo: yo soy más que el templo, y yo soy más que Moisés, más que la ley de Moisés. Y los seguidores de Jesús comienzan a predicar esto y se convierten en una amenaza para el judaísmo, para la religión oficial. Y entonces Saulo dice: no, a mí no me van a hacer esto. Yo llevo toda mi vida preparándome para servirle a Dios de esta manera, como un buen fariseo. Y ya que tengo todo listo, imagínense el pensamiento de Saulo: ya que tengo todo listo, ya que todo el mundo me reconoce como el fariseo de fariseos, ya que todo el mundo me conoce como uno de los mejores maestros de la ley, ahora vienen y ahora me van a decir que no, que la ley ya no es el centro, que ahora el centro es Jesús, y que ahora tengo que volver a aprender quién es Jesús. Y entonces Saulo dice: no, a mí no me van a hacer esto. Y comienza Saulo a perseguir a la iglesia. En los últimos versículos del capítulo 8 dice que, bueno, en el capítulo 7 encontramos cuando Esteban es apedreado. Pero después de que Esteban muere, capítulo 8, versículo 1 de Hechos, dice:
y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Un pequeño resumen en un versículo, y en el 3 también dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea, en esos dos versículos nos describe lo que sucedió en los siguientes meses después de la muerte de Esteban. Saulo tenía ya, probablemente ya habían hecho todo un trabajo de investigación. Ya sabían dónde estaban los cristianos, en qué casas se reunían para orar y para hablar de las enseñanzas de Jesús, y ya estaba todo listo. Solamente haga de cuenta como si afuera de cada iglesia hubiera un grupo de personas esperando. Y cuando Esteban murió, la muerte de Esteban fue el detonante. La muerte de Esteban fue la luz verde para que todas las personas que estaban afuera de todas las iglesias al mismo tiempo entraron. Fue un operativo, una redada impresionante, coordinada, todo al mismo tiempo. Entraban en las iglesias, que en ese entonces las iglesias se congregaban en las casas. Por eso dice que entraba a las casas y sacaba arrastrando a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Entonces imagínense, haga de cuenta como si usted ha visto las noticias de lo que ha pasado en los últimos años en El Salvador, cómo se construyó una prisión especial para meter a todos los pandilleros, a todos los que estaban en las maras, ¿verdad? Y cómo el gobierno dio la orden y la policía comenzó a buscar a todos los que estuvieran involucrados en esas pandillas, los metieron a la cárcel. Bueno, haga de cuenta que eso fue lo que hizo Saulo en Jerusalén con los cristianos. La gente que estaba señalada y acusada de ser cristianos, iban por ellos a sus casas en las noches, tumbaban la puerta, entraban por ellos, los sacaban arrastrando, los llevaban a la cárcel. Durante muchos meses Saulo estuvo haciendo eso. Y cuando ya Jerusalén estaba, dice que metió a muchos a la cárcel y otros tantos huyeron de Jerusalén. Solamente los apóstoles se quedaron ahí en Jerusalén, pues me imagino yo que escondidos, ¿verdad? Ahí sin llamar mucho la atención. Pero cuando Saulo dijo: ya más o menos controlamos Jerusalén, va con el sumo sacerdote y le dice: tenemos información de que también en Damasco está creciendo la influencia de estos cristianos, y quiero que me dé autoridad para ir a las sinagogas de Damasco, identificar a los que sean seguidores de estos cristianos y también traerlos presos a Jerusalén. Y el sumo sacerdote entendió lo que Saulo estaba haciendo. Aunque Saulo era fariseo y el sumo sacerdote era saduceo, una vez más se unen, como se unieron para sentenciar a Jesús, como se unieron para sentenciar a Esteban, se unen y dicen: vamos a destruirlos a los que están en Damasco. Y Saulo dice, y Saulo cumple una palabra que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos. El Señor Jesús les dijo: va a llegar el día en que quien los mate creerá que al matarlos le está sirviendo a Dios, está haciendo lo correcto. Y Saulo creía que estaba haciendo lo correcto. Saulo creía que él era el defensor de la religión judía. Él era el protector de la religión judía, el que decía: aquí nadie va a venir a cambiar las cosas, aquí nadie va a venir a traer algo diferente de lo que ya está establecido.
Y Saulo no sabía que él estaba haciendo. Miren, Saulo era discípulo de Gamaliel, un fariseo muy famoso. Cuando los fariseos se dieron cuenta de que el cristianismo estaba empezando a crecer, tuvieron un concilio, tuvieron una reunión. En Hechos capítulo 5 dice que los fariseos se reunieron y preguntaron: ¿qué vamos a hacer con estos cristianos? Están creciendo de una manera desmedida. Va a llegar el momento que nos van a rebasar. No vamos a poder. Y algunos dieron consejo, dijeron que era lo que tenían que hacer, pero Gamaliel dice, Hechos capítulo 5, después de la sanación del cojo del capítulo 3, toman a Juan y a Pedro, los meten en la cárcel, los azotan, los amenazan y les dicen que no sigan hablando en el nombre de Jesús. Y en su defensa, ellos dicen estas palabras. Hechos capítulo 5, versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos entonces, los fariseos, dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Fíjese, este hombre Gamaliel, que era un fariseo, era un hombre muy sabio. Y era un hombre que buscaba a Dios sinceramente. Y Dios puso en su corazón hablar estas palabras ante el concilio y decirles: ya mataron a Jesús. Si Jesús era un líder más revolucionario, sus discípulos se van a dispersar como se han dispersado los discípulos de otros que han muerto, y no va a pasar nada. Pero dice Gamaliel: pero si esto es de Dios, ustedes ni nadie lo va a poder detener. Y puede ser, dice Gamaliel, que en una de esas sean hallados luchando contra Dios. ¿Alguna vez se ha usted imaginado, hermano, luchando contra Dios? ¿Alguna vez usted se ha preguntado o ha pensado: ¿cómo será luchar contra Dios? ¿Qué es luchar contra Dios? ¿Qué viene a su mente cuando decimos luchar contra Dios? Se pone usted una máscara y se sube al ring y dice: vamos a luchar, voy a luchar contra Dios. No, no se necesita nada de eso para luchar contra Dios. Gamaliel dijo estas palabras: no seamos hallados
luchando contra Dios. Cuidado, cuidado, dice Gamaliel. No vaya a ser en una de esas que con quien estemos luchando no sea solamente contra hombres, sino contra Dios, porque entonces sí estaríamos metidos en un problema. ¿Sabe por qué? Porque ¿quién será aquella persona que pueda ganarle a Dios? Si Dios se convierte, así como me recuerda al caso de Saúl en el Antiguo Testamento. Dice la Biblia que Samuel le dijo a Saúl: Jehová ya no está contigo, se apartó de ti. Y le dice estas palabras terribles, dice: y ahora Jehová es tu enemigo. ¿Se imagina tener de enemigo a Dios? No, pues si te dicen tienes de enemigo a Dios, tú dices: no, pues ya ¿qué hago? Ya perdí, ya estoy adentro, ¿verdad? Ya no tengo ni la menor esperanza ni posibilidad. Luego hay películas o hay caricaturas, ¿verdad?, que dicen, que tratan el tema de que los hombres luchan contra Dios, o en la mitología griega los hombres luchaban contra los dioses y ganaban, ¿verdad? Entonces eso es pura fantasía, hermano. El Dios de la Biblia, el Dios que se revela en la Biblia, vaya, ni siquiera sería ridículo siquiera imaginarnos que pudiéramos enfrentarnos a Él. Con un solo pensamiento, ¿verdad? Con una sola palabra, un solo soplido. Dice que una noche, cuando el ejército asirio estaba acampando contra Jerusalén, Él mandó un ángel y en una noche mató 180,000 soldados del ejército asirio. Un ángel. O sea, les mandó ahí al más chiquito, al más débil. Dijo: ahí les voy a mandar para que se entretengan. Y el ángel regresó y dijo: Señor, ni me dieron batalla, ¿verdad? Ni se enteraron. Los maté a todos y ni cuenta se dieron que ya estaban muertos. Ahora imagínense, y Gamaliel dice estas palabras: cuidado, no vaya a ser que en una de esas con quien estén luchando sea contra Dios. Qué terrible sería eso, hermano. Y un tiempo después, fíjese, Gamaliel fue el que dijo estas palabras, y Saulo era el discípulo predilecto de Gamaliel. Era el mejor discípulo que Gamaliel tuvo, era Pablo, el más cercano, el que más se le parecía. Dice la Biblia que Gamaliel era un hombre venerado por todo el pueblo, respetado, un hombre de una reputación, vaya, intachable. Y Saulo era lo más parecido a Gamaliel. Pero Saulo hizo todo lo contrario. Saulo persiguió, Saulo no supo discernir que los discípulos de Jesús estaban haciendo la voluntad de Dios y los persiguió. Y entonces, cuando Saulo tiene el encuentro con el Señor, Saulo sabe que está en problemas. Cuando dice que era mediodía, ¿cómo se imagina usted esto? Piense por un momento. Dice que era mediodía. Falta como media hora para que sea mediodía, pero usted puede ver cómo está la luz del sol, la claridad. Y dice la Biblia: a mediodía los rodeó un resplandor del cielo. O sea, vieron una luz que era mucho más potente que la luz del sol, porque era mediodía, y dice que los rodeó un resplandor del cielo. O sea, el Señor les puso a Saulo el reflector, así apuntando hacia él, y dice que cayó en tierra y le escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo creo, hermano, que Saulo
Dice aquí que él preguntó: ¿quién eres? Pero le dijo: Señor, ¿quién eres? Saulo entendió que quien le estaba hablando era alguien que no era igual a él. Saulo entendió y dijo: probablemente sea un ángel, o probablemente sea, no sé, una manifestación de parte de Dios. A lo mejor Dios va a venir ahorita y me va a decir: Saulo, felicidades, lo estás haciendo muy bien, adelante hijo, ánimo, mira, no, te voy a multiplicar las fuerzas para que sigas persiguiendo a estos cristianos, ¿verdad? Acaba con ellos, persíguelos, destrúyelos, lo estás haciendo bien hijo, ánimo, ¿verdad? Yo creo que Saulo creyó que el Señor le iba a decir eso. Y cuando Saulo dice: Señor, ¿quién eres? Y la respuesta de esa voz, si yo estuviera en el lugar de Saulo, ahí me hubiera dado algo. Dice que la respuesta fue: yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo creo que en ese momento Saulo, no sé, pero debe de haber dicho: ya me morí, ya hasta aquí llegué. Si es el Señor y si es Jesús, hasta aquí llegué. Pero acto seguido le dice estas palabras. Dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le dice el Señor: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Estas palabras son bien interesantes porque Dios sí había llamado a Saulo. Saulo sí era una persona llamada y escogida por Dios para servirle. Solamente que Saulo quería servirle a Dios a su manera, como él creía que era correcto hacer las cosas. Porque cuando el Señor le habla, cuando Saulo está en Damasco y el Señor le habla a Ananías y le dice: ve a orar por Saulo, y Ananías le dice: Señor, pero ese hombre es el que persigue a tu iglesia. Y el Señor dice, Hechos 9:15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, Pablo sí era un instrumento escogido por Dios para servirle, pero hasta ese momento Saulo era un instrumento rebelde. Era un instrumento que quería hacer las cosas como él pensaba, o como él se imaginaba, o como a él le habían enseñado que se hacían las cosas. Y entonces Jesús le dice estas palabras: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, porque me estás persiguiendo a mí. Dice Jesús: yo soy Jesús a quien tú persigues. Estás persiguiendo a la iglesia, pero no nada más estás persiguiendo a los hombres, me estás persiguiendo a mí. O sea, Saulo se encontró en el lugar donde Gamaliel advirtió que no nos deberíamos de encontrar nunca, luchando contra Dios. Y el Señor le dice a Saulo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Alguien podría decir: pero Saulo, ¿cómo? Si tuvo un buen maestro que fue Gamaliel, ¿cómo no le aprendió? Bueno, a veces sucede así, ¿verdad? A veces así pasa. Pero cuando el Señor le dice, mire, en los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos de la Biblia, una de las actividades más fuertes que había en Israel, en esa tierra, la tierra de Israel es tierra fértil para cultivar muchas cosas, ¿verdad? En primer lugar, es tierra fértil
para que se den algunos frutos que no se dan en ninguna otra parte. Dos de los principales cultivos que se dan en Israel es la uva, la aceituna, el olivo, y podríamos agregar uno más que es el trigo. Y también hay buenos pastos, y eso sirve para crianza de ganado. Pero principalmente el trigo, el olivo y el vino. No podemos entender la magnitud de estos productos porque el día de hoy ya no los necesitamos. Pero en aquel entonces, quiero decirle algo, el aceite de olivo era un producto de primera necesidad en la cultura, en la civilización. El aceite de olivo no solamente era un alimento, sino que era el combustible de las lámparas. O sea, el alumbrado público y el alumbrado en las casas dependía de que tuvieran aceite. En la liturgia, gran parte de la liturgia en el templo dependía de que hubiera aceite. En la industria farmacéutica también muchos medicamentos y muchos tratamientos se hacían a base de aceite de olivo. Entonces, el aceite de olivo era más o menos, digamos así, como el petróleo de aquella época. No podía faltar la producción de aceite de olivo. Entonces, como era muy común y se daba muy bien ahí, por eso una industria muy fuerte era la agricultura. Y la uva también era algo muy importante, porque de la uva se hace el vino, se fabrica el vino. Y en los tiempos bíblicos casi toda el agua estaba contaminada en los ríos. Solamente las personas que tenían pozos podían tomar confiadamente agua de su pozo y tenían que cuidar que no se contaminara. Pero casi todas las aguas de los ríos, de los estanques, de los lagos, estaba contaminada, y la gente que bebía esa agua se enfermaba mucho del estómago. Por eso casi siempre la gente bebía vino. El vino era como el agua de garrafón, pues, de aquella época. Entonces, esa es la importancia de la agricultura. Mucha gente se dedicaba a la agricultura. La fuerza para labrar la tierra eran los arados tirados por bueyes. Los bueyes eran los tractores de aquella época. Entonces, el agricultor, el campesino, le ponía el yugo a los bueyes y los hacía caminar. Y tenían que caminar en línea recta para que el surco fuera recto, ¿no? Ahora, el buey siempre tiene la tendencia a salirse del camino, a irse de lado. Por eso el agricultor iba detrás del arado y con una tira de cuero le iba dando dirección. Las yuntas eran de dirección mecánica, ¿verdad? No tenían dirección hidráulica. Entonces, cuando el buey se iba haciendo de lado, el campesino jalaba una tira y lo enderezaba. Pero eso, hermano, al buey, al animal, le molesta cuando el campesino le dice: por ahí no es, regrésate al camino. No hay cosa que le moleste más al buey que le digan: regrésate al camino, por ahí no es. Y entonces el buey tiene una costumbre: patea, echa la patada para atrás. Y si el campesino, el agricultor que va llevando la yunta no está abusado, pues le da una patada al buey, ¿verdad? Que en la rodilla, en la espinilla, en la pierna, y le puede fracturar la pierna. Entonces, la costumbre era que a los bueyes, cuando iban jalando el arado, cuando iban jalando la yunta,
En la parte de abajo del muslo, en la parte de aquí atrás de la pierna, se le ponía una tabla y en esa tabla se le ponían clavos para que cuando el buey tirara la patada, se enterraba el clavo y entonces dejaba de patear, ¿verdad? Pero el buey tiene una característica, por eso se llama buey, porque aunque se lastima, ¿qué cree que hace? Sigue pateando. Cuando el arado, ¿verdad? Si el arado tiene que ir en una línea recta así, y de repente el agricultor va atrás, caminando atrás del buey, y de repente el buey se empieza a ir chueco, y el campesino le dice, no, no es para allá, es para acá. Y el buey lo primero que hace es, y ahí se lastima. Ahora, cuando el buey está de buenas, a la primera que siente el clavo, se calma. Pero ya cuando el trabajo del día va avanzando, cuando el animal se comienza a cansar, se comienza a fastidiar, cuando se irrita, cuando ya no quiere, hermano, quiero decirle algo, el buey es un animal que tiene una característica, es necio. Y aunque se lastime, aunque se haga daño, quiere hacer su voluntad. ¿Alguna vez ha conocido usted algún buey? Estoy hablando del animal. Los bueyes son necios. Aunque se lastime, aunque se haga daño, aunque, hermano, yo no sé si a usted le ha tocado, a mí me tocó ver una vez a unas personas que venían arreando un buey, lo venían jalando, literalmente venían caminando, y venía caminando muy bien, pero llegó el momento en que el buey dijo, hasta aquí, ya no voy más para allá. Y hermano, no hubo poder humano, que lo llevaban al matadero a matar, pero tenían que caminar una distancia muy larga. Lo intentaron hacer que avanzara de muchas maneras. Lo cortaron, le rajaron las orejas, le dieron toques con un aparato, lo golpearon, o sea, una cosa. Bueno, para no hacerle el cuento más largo, lo tuvieron que matar ahí donde estaba. Ahí lo mataron, ahí llegó el carnicero, lo destazó, sacó y se llevaron la carne en una camioneta. No lo pudieron mover ya de ahí, lo tuvieron que matar ahí. Porque el buey es un animal que tiene esa característica, que cuando el buey dice, no, yo quiero ir por aquí, o yo me quiero quedar aquí, aquí ya no avanzo, aquí me voy. Es muy obstinado. De ahí que a las personas que sean obstinadas, bueno, ya se hizo muy común en la cultura, no es lo correcto, pero ya se hizo muy común en nuestra cultura, ¿verdad? Usar el nombre del animal para llamarle a algunas personas, ¿verdad? Que ahora ya es algo tan normal y tan común, ¿verdad? Antes era un insulto, ahora ya es un saludo, es una manera de hablar. Pero bueno, cuando el buey tiraba la patada y se clavaba el clavo, ¿verdad? Valga la redundancia, en la pierna, se acordaba. Ese era un recordatorio de decirle, no es como tú quieras, no es por donde tú quieras, es por donde yo te estoy indicando que vas. Entonces, cuando el Señor le dice a Saulo, Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, le está diciendo, Saulo, yo soy el que lleva el arado. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Eso es lo que Saulo entendió. Dios le dijo, yo soy el que lleva el arado y tú eres el buey. Tú eres el que vas. Tú no decides por dónde vas. Yo soy el que te voy a guiar. Yo soy el que te voy a decir por dónde es el camino. Y mientras más tú te obstines, mientras más tú te aferres a hacer las cosas como tú quieres hacerlas y pretendas patear, lo único que estás haciendo es hacerte daño. Hermano, ir en contra de la voluntad de Dios nos hace daño. Desobedecer la voluntad de Dios, el único desenlace es
nuestra destrucción. El único fin al que vamos cuando no obedecemos la palabra de Dios es a lastimarnos, es a hacernos daño, es a autodestruirnos. Cuando el Señor nos da instrucciones, porque mucha gente dice, mucha gente piensa y dice: ay, yo no voy a la iglesia porque ahí te prohíben todo. Yo no voy a la iglesia porque si voy a la iglesia ya no puedes salir, ya no puedes hacer esto, ya no puedes fumar, ya no puedes, te prohíben tomar, te prohíben bailar, te prohíben esto, te prohíben lo otro. Mira, nadie prohíbe nada en la iglesia, hermano. Pero cuando tú conoces al Señor, cuando tú tienes un encuentro con Dios, el Señor te muestra cuál es su voluntad para tu vida. Y el amor de Dios, el peso del amor de Dios es el que transforma nuestras vidas y nos hace cambiar. No las palabras, no las amenazas, no las prohibiciones de nadie. Mucha gente está festejando el día de mañana, mañana lunes, para amanecer martes en la madrugada. Es el grito de independencia, donde todo mundo dice: la libertad, que vivan los héroes que nos dieron libertad. ¿Ah? Bueno, habría que preguntarnos: ¿cuál libertad es esa? Hablamos de libertad como un concepto, como una idea que nos gusta mucho. No hay nada, no hay pensamiento que sea más atractivo para el ser humano que la idea de ser libre. Porque la idea de ser libre la concebimos como la idea de poder hacer lo que nosotros queramos sin que nadie nos diga nada. Y por eso mucha gente dice: yo no voy a la iglesia, yo no creo en Dios, yo no creo en la Biblia. Hay mucha gente que dice: ay, ¿cómo pueden creer en la Biblia si la Biblia fue escrita por hombres? Ay, ¿cómo pueden creer en la Biblia? Que sí, seguramente el horóscopo lo escribió San Miguel Arcángel. Seguramente, ¿verdad?, las cosas en las que creen las escribieron los ángeles o quién sabe quién las escribió. Pero dice: ay, la Biblia fue escrita por hombres. Y muchas veces la gente dice: es que yo no creo porque ahí manipulan, y a mí me gusta ser libre, ¿verdad? A mí me gusta la libertad y me gusta. Y hermano, siendo honestos, ¿cuál libertad? Vivimos siendo la mayoría de las veces esclavos de los vicios, esclavos de la amargura, del rencor, de la falta de perdón. Somos esclavos del pecado. Pero cuando nos hablan de Cristo, cuando nos hablan de la iglesia, o ya estando en la iglesia, cuando el Señor nos habla y nos dice: quiero que hagas esto, ¿sabes qué? Cuando el Señor viene y te dice: quiero que dejes tu orgullo, quiero que dejes tu necedad, quiero que hagas esto que estás haciendo no me agrada. Muchas veces el Señor nos habla y nos dice: el camino por donde estás yendo, ese no es el camino por donde yo quiero que vayas. Y a veces el Señor nos habla por medio de su palabra, o nos habla por medio de algún hermano, o nos habla por cualquier medio y nos dice: el camino que debes seguir es este. ¿Y sabes qué hacemos nosotros? Pateamos, decimos: no, Señor, déjame, yo sé lo que estoy haciendo. No, Señor, mira, esto no es pecado. O bueno, sí es pecado, pero es un pecado chiquito, ¿verdad? Mira, fulano de tal, ¿verdad? Ese sí está haciendo pecados grandes, pecado grave, pero yo no. No, yo quiero seguir aquí, yo quiero seguir con esta persona, yo quiero seguir en este trabajo, yo quiero seguir en este lugar. Y lo que estamos haciendo es así, pateando, como diciéndole a Dios: ya déjame, ya no me digas nada. ¿Has intentado alguna vez despertar a alguien dormilón? Alguien que está bien dormido, pero así profundamente dormido, y lo mueves y le dices: hey, me dijiste que te hablara, ya levántate. ¿Y cómo reaccionan? Déjame. Patadas y todo. Así reaccionamos muchas veces nosotros cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice: te estás saliendo del camino, te estás saliendo de la raya. Y muchas veces le queremos decir a Dios: déjame, yo sé lo que hago. Y entonces Dios nos tiene que recordar, y Dios nos tiene que decir: el que lleva el arado soy yo, tú nada más eres el buey.
Tú nada más eres el buey, tú nada más eres el que tienes que seguir instrucciones. Si te vas para un lado, si te vas para el otro lado, el Señor te va a corregir, el Señor te va a decir: hey, por ahí no es, endereza tu camino, endereza tus pasos. Hermano, quiero decirle una cosa, algo que el mundo no entiende es que la única manera en la que verdaderamente somos libres es cuando somos esclavos de la voluntad de Dios. Es cuando le obedecemos a Dios, cuando vivimos en la voluntad del Señor. Esa es la única manera como somos verdaderamente libres. Mucha gente dice: no, es que los que están en la religión, ¿verdad?, en la iglesia, es porque les impusieron esta religión, porque si hubieran crecido en otro país, o si hubieran crecido en otra familia, con otra creencia, fueran de otra religión, creyeran otras cosas. Porque creen que la religión, porque creen que cuando les hablas de Cristo, cuando les hablas de la palabra de Dios, ay, es que me van a restringir, ay, es que me van a prohibir, ay, es que ya no voy a poder hacer, es que la Biblia prohíbe, es que la Biblia esto. Es como cuando una persona dice: si tú vas en el camino, en la carretera, y de repente dices: no, ¿por qué voy a ir por la carretera? ¿Por qué voy a hacer lo que todos hacen, lo que todos quieren que yo haga? Yo me voy a ir por otro camino. Y te sales de la carretera y vas por la terracería, ¿verdad? Y cuando te vienes a dar cuenta, ya te llevaste la suspensión del carro, ya reventaste una llanta, ya se le rompió algo al carro. ¿Por qué? Y entonces dices: pero ¿por qué la vida es así? ¿Pero por qué me meto en tanto problema? ¿Pero por qué siempre tengo estos tipos de conflictos? Y el Señor dice: porque te saliste del camino, y cuando yo te quise regresar al camino, pateaste. Cuando yo te quise decir: por ahí no es mi voluntad, yo quiero que camines aquí, pateaste. Es lo que hacemos. Y decimos: no, es que yo quiero ser libre de todo. Es lo que mucha gente dice: yo quiero ser libre de todo prejuicio religioso y de toda opresión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ciertas filosofías e ideologías dicen que la religión esclaviza, que la religión encadena, que la religión encarcela, que la religión y hermano, y viven en prisiones, y viven con cadenas, y viven en esclavitud, y no se dan cuenta que la única manera de ser verdaderamente libres es cuando le entregamos nuestra vida y nuestra voluntad al Señor Jesús. Cuando le decimos: Señor, aquí estoy para servirte. Cuando le dice: Señor, ya no quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte a ti, quiero obedecerte a ti. Entonces, hermano, experimentamos lo que es verdaderamente la libertad. No salimos de una prisión para entrar a otra. No dejamos unas cadenas para abrazar otras. Venimos a la verdadera libertad, que es la libertad en Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Póngase de pie, por favor, conmigo un momento. El Espíritu Santo habló por medio de Ananías. El Señor habló por medio de Ananías. Y cuando el Señor le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, Ananías fue. Y Ananías, dice la Biblia, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Saulo creía que veía claramente.
Él creía que tenía bien claro cuál era la voluntad de Dios. Pero cuando Ananías puso las manos sobre él, dice que se cayeron de sus ojos como unas escamas. Y cuando Saulo, dice que recobró la vista, pudo ver. Y Saulo vio a Ananías, que le dijo: hermano Saulo. Ya desde ese momento lo estaba declarando como miembro de la iglesia. Saulo tenía un propósito y él lo sabía, pero él creía que él podía hacer las cosas a su manera, alcanzar ese propósito a su manera. Y el Señor le enseñó que no era a su manera, era siguiendo la voluntad de Dios. ¿Alguna vez Dios te ha hablado? ¿Alguna vez Dios ha dicho de ti: instrumento escogido me es este, pero tengo que mostrarle, pero tengo que enderezarlo, pero tengo que hacerle ver lo equivocado que ha estado? Y hermano, en su misericordia infinita, el Señor nos muestra, el Señor nos enseña y nos dice: te estás yendo por un camino que no es mi camino. Estás haciendo las cosas de una manera que no es mi voluntad. Y lo único que haces al hacerte enemigo de Dios es lastimarte, hacerte daño. Saulo se estaba haciendo daño cada vez más, pero él no lo veía, él no se daba cuenta. Se estaba destruyendo a sí mismo al ir en contra de la voluntad de Dios, pero él no era consciente de eso. Hermano, cuando usted y yo caminamos en contra de la voluntad de Dios, nos vamos destruyendo, nos vamos haciendo daño, se nos va apagando el gozo, se nos va apagando el amor. ¿Has visto alguna persona o te has encontrado tú en una situación en donde comenzaste sirviéndole a Dios con todo el amor, comenzaste sirviéndole al Señor con toda la esperanza, con todo el ánimo, con toda la ilusión, y ahorita sigues sirviéndole a Dios, pero a lo mejor ya te sientes cansado, te sientes amargado, te sientes frustrado, porque estás haciendo lo que Dios te mandó a que hicieras, pero lo estás haciendo a tu manera. Lo estás haciendo caminando y yendo por tu propio camino. Y cuando el Señor te dice: por ahí no es, pateamos. Y lo único que conseguimos es hacernos daño, lastimarnos, lastimar nuestra familia, lastimar nuestro matrimonio, lastimar nuestros hijos. Cuanto más nos alejamos del camino de la voluntad de Dios, más daño nos hacemos a nosotros mismos. Sentimos que somos libres porque podemos hacer lo que queramos, pero en realidad no somos libres. Somos esclavos de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, de nuestra falsa humildad. Te quiero invitar a que cierres tus ojos un momento y que examinemos nuestro corazón, examinemos nuestros caminos. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Estás caminando en su voluntad? Cuando te desvías del camino hacia un lado, hacia el otro, y el Señor intenta corregirte, ¿cómo respondes? Cuando el Señor te dice: por ahí no es, y tú dices: Señor, pero a mí me gusta, aquí me siento bien, aquí me siento amado, me siento amada. Y el Señor te dice: sí, pero ahí no es. ¿Cómo reaccionamos cuando el Señor te dice: no camines por ese camino, no vayas por ahí, haz lo que yo te mandé a hacer, haz las cosas como yo te mandé que las hicieras? Y cuando decimos: Señor, pero es que así me siento bien, es que así encajo con mis amigos, así me aceptan, así se ríen conmigo. Y el Señor dice: sí, pero así no es como yo quiero que tú vivas. Así no es como yo quiero que tú te comportes.
así no es como yo quiero que tú seas aceptado o aceptada. Y decimos: Señor, qué duro es, qué difícil es hacer tu voluntad, qué difícil es caminar por el camino que tú nos has llamado a caminar. Cuántas cosas hay que perder para caminar el camino que tú nos has llamado a caminar. Pero vienen a nuestra mente las palabras de Gamaliel: no seamos hallados luchando contra Dios. No seamos hallados luchando contra Dios. ¿Has luchado contra Dios alguna vez? ¿Has luchado contra Dios cuando Dios te pide que dejes algo que no es su voluntad? ¿Has luchado contra Dios cuando Dios te pide que hagas algo que te cuesta trabajo hacer? Cuando Dios te pide que perdones, cuando Dios te pide que cambies tu actitud, cuando Dios te dice que pidas perdón y decimos: no, porque yo tengo la razón, no, porque a mí me hicieron el daño, no, porque tengo derecho a sentirme ofendido. Y el Señor te dice: sí, pero si no lo haces, te estás lastimando a ti mismo, te estás autodestruyendo. Si no lo haces, estás dando cosas contra el aguijón, te estás haciendo daño y estás haciéndole daño a las personas que están alrededor de ti. Señor, pero qué duro es caminar este camino. Sí, pero más duro es luchar contra Dios. Más difícil es luchar contra Dios. Señor, ayúdanos a conocer la verdadera libertad al obedecerte a ti. Señor, ayúdanos a conocer la verdadera libertad al someter nuestra voluntad a la tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocer la verdadera libertad al entender, Señor, que podemos tener buenas ideas, podemos tener, Señor, una noción muy buena acerca de lo que es la libertad, pero nada puede ser intercambiable por tu voluntad, Señor. Solamente haciendo tu voluntad somos libres. Solamente haciendo tu voluntad podemos experimentar la verdadera libertad, Señor. ¿En qué área de tu vida estás batallando? ¿En qué área de tu vida estás pateando contra el aguijón? ¿En qué área de tu vida Dios está queriendo enderezar tus pasos? Está queriendo enderezar tu camino. Dile: Señor, enséñame a caminar en tu voluntad. Enséñame a caminar en obediencia a tu palabra. Enséñame a caminar en la verdadera libertad, la libertad gloriosa de tus hijos, Señor. Padre, gracias, porque tus mandamientos no son una limitación a nuestra libertad, son una protección, Señor, para que no seamos esclavos del pecado, para que no seamos esclavos del diablo, para que no seamos esclavos de nosotros mismos, Señor. Enséñanos a caminar en tu voluntad y a ser verdaderamente libres, sometiéndonos a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Por qué no pones tu mano en el hombro de la persona que está a un lado y oras? Vamos a orar unos por otros. Ora por la persona que está junto a ti, por la persona que está atrás, adelante. No te quedes solo. Vamos a orar unos por otros. Vamos a decirle: Señor, Señor, te pido por la vida de mi hermano, por la vida de mi hermana. Señor, tú conoces su corazón. Tú sabes en qué áreas está batallando o estamos batallando, Señor. Tú sabes en qué momento, Señor, nos extraviamos del camino. Tú sabes en qué momento, Señor, empezamos a caminar no sobre el camino, pero a un lado,
creyendo que vamos en la dirección correcta, pero no estamos caminando por donde tú quieres que vayamos, Señor. Enséñanos a poder entender tu voluntad, a poder entender que cuando tú nos corriges, Señor, es porque tú estás buscando nuestro bien. Es porque estás buscando, Señor. Es porque somos instrumentos escogidos tuyos, como Saulo, Señor. Pero tenemos que dejar caer esas escamas de nuestros ojos que nos hacen ver que podemos hacer las cosas diferentes, Señor, que podemos hacer las cosas a nuestra manera. Enséñanos a ver que la única manera como podemos hacer las cosas es a tu manera, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén.